Buenas tardes, un nuevo vivo del programa de salud sexual y reproductiva de San Luis está por comenzar. Hoy nuevo cambio de día, no estamos el lunes, sino que estamos el viernes, una tardecita linda para conversar sobre las vejeces con Ricardo Yacoub. Él es doctor en psicología, especialista justamente en vejez. Vamos a hablar un poco de la sexualidad a medida que vamos envejeciendo. Me gustaría invitarlo, convocarlo. Él es escritor, también docente, asesor de Nación en cuestiones de vejez, coordinador de varios proyectos de integración y sociales sobre la vejez. Así que me gustaría invitar a Ricardo. Cuando aparezca lo voy a ir sumando. No sé si él me está viendo o no. Creo que no se está pudiendo conectar. Les voy contando a toda la gente que se suma que esta semana el programa de salud sexual, reproductiva y no reproductiva de la provincia estuvo presente en la campaña del estudiante el 21 de septiembre, como todos los años. Desde que se hace la fiesta está presente el programa, siempre haciendo las cuestiones de prevención y promoción de la salud y de la reproductiva. Como decimos, es parte de la vida desde que nacemos hasta que morimos, y en este caso no vamos a hablar de adolescencia, sino de las vejeces. Así que me gustaría, ahí creo que lo tengo a Ricardo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Solucionando las Bienvenido. dificultades del Ningún Instagram. problema. Ningún Bueno, problema, justo estaba contando un poco lo que se había hecho esta semana en el programa, así que aproveché el espacio. Bienvenido bárbaro. y bueno, muchas gracias por estar acá. No, un gusto. Y mira, acá Bueno, tengo una Ricardo, amiga que está unido, una amiga de Chile que está siguiéndonos. ojalá que se sumen muchas personas porque creo que tenés mucho para contarnos y es un tema que suele no hablarse, así que me gustaría que empieces un poco a desarrollar cómo se da la sexualidad en las vejeces y más pensando en esto de las relaciones que ya dejan de ser genitales o coitocéntricas y empiezan a desarrollarse de otras formas. Mira, en realidad, como vos decís, todo esto hay que pluralizarlo justamente como para mostrar la diversidad de vejeces que hay. En realidad, hay sexualidad coitocéntrica, hay sexualidad no coitocéntrica. En realidad, lo que sí hay es un cuerpo que se vuelve un poquito menos predecible que en otros momentos de la vida y que en alguna medida permite darle lugar a otras formas de goce, de disfrute, además de otras razones, ¿no? Creo que, por ejemplo, en las mujeres lo que nosotros encontramos es que particularmente en ellas se nota el deseo de darle más importancia a otro tipo de goces, no dejando de lado el coito, pero sí no toma el lugar central que tuvo en otros momentos de la vida. Creo que en términos generales, creo que para hablar de la sexualidad deberíamos hablar primero de la erótica. La erótica que significa el modo en que una cultura construye posibilidades y limitaciones para un determinado grupo. Y creo que así como hablábamos de las pluralidades y las heterogeneidades de las vejeces, en general las culturas no reconocen tales heterogeneidades, sino que más bien disciplina a las personas en ciertos modos que se les suponen a todos. Y en este punto creo que, bueno, tenemos una gran diferencia entre varones y mujeres mayores, las mujeres mayores que todavía siguen pensando muchas veces que el goce es un privilegio del varón y donde ellas medianamente actúan en relación a ese goce. Entonces, si se llevan mal con el varón, una de las mostraciones que hay en esta generación de mujeres es tratar de no tener relaciones sexuales como para vengarse del varón que supuestamente es el que quiere. Pero también lo que vemos es que hay como en muchas mujeres, y vuelvo a insistir, de una generación, tratemos de marcar esta interseccionalidad entre generación y vejez, la idea de una sexualidad que quizás
estuvo muy ligada a una sola persona, o que tuvo poco desarrollo, que está muy asociada a que cualquier exceso pueda ser visto como una transgresión ligado a ser puta o lo que fuese, a muy poco conocimiento, ¿no? Es como muchas mujeres que se criaron incluso en contextos religiosos donde la sexualidad concretamente era mal vista. Y del otro lado tenemos las sexualidades masculinas que parecieran, por un lado, ser más libres, pero en esta generación hay, y creo que todavía lamentablemente en generaciones más jóvenes todavía se sigue dando, tenemos como una sobrecarga de demandas, de exigencias, en donde cuando la sexualidad, por una razón física, se vuelve, como decíamos al inicio, un poco menos previsible, se vuelve muy traumático para el varón. Entonces, muchas veces no tener una sexualidad a nivel coitocéntrica, podríamos decir, o ligada al coito, se vuelve como un fenómeno ligado a la desmasculinización. Es decir, no solamente que el varón lo vive como el poder o no poder, sino que lo vive con esta metáfora pesada que es la impotencia masculina que pareciera describir la caída del varón de esta especie de lugar jerárquico tan importante que tuvo. Con lo cual, digo, creo que estamos en una cultura que, como todas las culturas, tiene algunos niveles de bienestar y tiene muchos de malestar, y creo que en los viejos lo que estamos viendo son estas dificultades. Y por eso insistir en poder salir de estas lógicas de lo fálicas, estas lógicas en las cuales el poder o no poder, o incluso en el varón, medir la sexualidad desde la cantidad de veces que se tienen relaciones sexuales, son todas formas en las cuales la persona siempre queda como rindiendo cuentas más que disfrutando de lo que se puede. Yo muchas veces suelo hablar con las personas mayores de lo tántrico, no porque cultive lo tántrico ni que sea un especialista en esto, sino que por una teoría muy particular que ni siquiera comparto del todo, lo que han logrado es que al no ligar toda la energía en la eyaculación, porque consideran que esto puede ser malo, lo que desarrollan son otras alternativas. Y creo que Occidente, digo, nos incluimos a nuestra Latinoamérica, que es a medias a veces occidental y no, digo, me parece que deberíamos ir desarrollando desde siempre esta diversidad, y creo que en alguna medida ciertas dificultades nos pueden presentar la posibilidad de romper con la hegemonía del coito como lugar único de la sexualidad. Y creo que en este sentido, hablamos al inicio de la erótica como el modo en que una cultura circunscribe placeres, goces, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo creo que tenemos que hablar de formas de erotismo donde justamente ahí aparece el cultivar esto que en algún momento Foucault hablaba del erotismo como un arte, ¿no? Por fuera de lo que había sido pensada la sexualidad como una ciencia ligada al peligro, a la enfermedad, y el erotismo como un modo de cultivar placeres y no de una forma tan particular. Es decir, en esta cultura parece que podemos enseñar sexualidad, avanzamos hacia esto, pero no podemos enseñar cómo se goza, ¿no? Y no podemos enseñar de qué maneras, así como en Grecia a las personas mayores le enseñaban a los más jóvenes, así como en persas orientales. Digo, siempre hubo una enseñanza del goce sexual, y que Occidente en ese sentido es tremendamente puritano. Incluso los progres actuales son tremendamente puritanos. Vengo de una facultad donde pareciera que de disfrutar del sexo parece que solo uno lo aprende solo, y uno dice, ¿por qué no tendría que aprender solo? ¿Por qué no habría, digo, finalmente la gente cómo lo aprende? En una película porno, en esos lugares donde medianamente accede a ver, bueno, cómo gozan los otros, y sabemos con todas las exageraciones y con todos los vicios y virtudes que puede tener eso. Pero creo que, bueno, yo que me dedico mucho a dar charlas a personas mayores sobre esta temática, te puedo asegurar que hay mucho agradecimiento de poder hablar de estas cosas, de poder pensarlas, porque, bueno, lo doy por todo Iberoamérica y especialmente por Argentina. Y muchas veces te dicen, es la primera vez que escucho hablar seriamente del tema.
y seriamente es el chiste, y seriamente es hablar sobre cómo la mujer puede seguir siendo multiorgásmica y cómo puede seguir disfrutando. ¿Por qué? Porque la verdad que fueron una generación que padeció de ya sea por la vía de la hipersexualización masculina o por la desexualización femenina, padeció muchísimo la sexualidad a lo largo de toda la vida. Recién mencionaste justamente la cultura erótica en Occidente y en esto que somos una América Latina un poco mezclada, y me gustaría preguntarte a dónde deriva el placer y el goce en las vejeces, digamos, a dónde lo notás vos, en qué prácticas lo notás, obviamente hablando de esto, de salirse del lugar común, de pensar en la erección, en el coito, cómo se canaliza y cómo se construye también, porque obviamente que es una construcción cultural. Mira, desde mi cátedra en la UBA, nosotros venimos investigando hace muchos años estas cosas y la verdad que tuvimos, en las últimas investigaciones fuimos como deconstruyendo, pero no por un ejercicio derridiano ni nada por el estilo, sino porque la gente nos iba diciendo alternativas. Siempre comentamos una mujer que decía, ahora mi punto G está en el oído, me gusta que me hagan el verso, me gusta que me cuenten historias. Bueno, de esa misma manera, digo, lo que vemos es que, por ejemplo, el baile es un lugar de encuentro erótico increíble. Y en realidad yo pocas veces lo entendí, a pesar de haber trabajado muchísimos años con grupos de mayores que insistían mucho con el baile, y la verdad que después yo veía lo que pasaba, veía como lo que movilizaba el baile, pero después lo pude escuchar a través de las investigaciones, lo que es el baile como lugar de encuentro, de roces, como lugar de mirada, como lugar de seducción. Los viejos hablan muchísimo de la seducción, hablan muchísimo acerca de la preparación de la escena, es decir, le dan muchísimo más cuidado que los de mediana edad, donde en términos generales están con gente de la misma edad, perdón, con parejas más estables, donde muchas veces estas cosas se vuelven más rutinarias y repetitivas. La fantasía erótica es muy fuerte y muchas veces puede darse acompañada por una masturbación y a veces no. A veces simplemente es el ensueño erótico, por eso en algún momento Onur, ese personaje medio raro de las novelas turcas y todas estas cuestiones, figuraba tanto en la fantasía de las mujeres mayores. Pero creo que, bueno, nosotros hicimos desde investigaciones donde veíamos desde estas cuestiones, desde la seducción, el estar junto, el rozarse, el compartir, hasta la desagregación de las historias eróticas. Y esto es algo muy fino que pudimos investigar en algún momento, cómo contaban las historias varones y mujeres. Las mujeres en general eran menos pautadas en sus historias eróticas, los varones, los varones seguían más como una especie de primero hacemos esto, segundo lo otro, y en términos generales la gente lo que veía era que con el tiempo iba dándole más importancia a la intensidad de la escena. Es decir, no importaba tanto lo que sucediese, los pasos, sino que la cosa se dé. Es decir, la gente muchas veces quizás, vuelvo a insistir, ante ciertas dificultades, especialmente el varón, ¿no? De que hay una lentificación en la erección, de que necesita una estimulación más directa, de que en algún momento puede perderse la erección más fácilmente que en otros momentos de la vida, lo que la gente termina ensayando son otras cuestiones. Es decir, hay una capacidad de adecuación en la medida en que la erótica también propicia esto, es decir, que haya una cultura que movilice. Lo que vemos es que en términos generales la gente describe la potencia de la escena erótica más allá de si pudieron terminar o no pudieron terminar, como que le dan más importancia a otras cuestiones. Pero vuelvo a insistir, esto no le pasa a todos. Tenemos varones especialmente sumamente preocupados y traumados porque no pudieron tener una buena erección, entonces les da vergüenza estar con una mujer y porque entonces, y todas las tramas en las cuales nos inundaron nuestra cultura desde el primer día que tenemos relaciones hasta el último. Y en las mujeres, y muchas mujeres que hoy también utilizan esta cuestión de si hubo una mejor erección o peor erección como un hecho descalificatorio al varón, donde pareciera que esto no entra en un ciclo de
de interpelación, digamos, ¿no? De qué me pasó hoy, que pude tener una mejor erección o no, o que pudo haber otras cosas. Te cuento algo particular de un paciente, digamos, como donde tuvo una pareja muy dedicada y donde la primera impresión es no pudo y le costó correrse de esto y tuvimos que hablarlo en terapia para poder salir de esta idea del no pudo y poder pensar que disfrutó y que le pasaron un montón de cosas y que este hombre quizás necesita más tiempo o lo que fuese y quizás en algún momento necesita sildenafil o Viagra o lo que fuese, no importa, no estoy en contra de las pastillas ni mucho menos. Lo que digo es, sí necesitamos en momentos donde hay cambios físicos, donde hay cambios de pareja, ¿no? Porque pensá que uno de los la principal causa por los cuales las personas mayores dejan de tener relaciones sexuales es porque pierden la pareja. ¿Mm? Ni por una cuestión de mayor o menor erección, ni por una cuestión perdón, pero hay un ruido fuera de mi casa, de mayor o No hay menor problema. estimulación en las mujeres, sino simplemente porque se pierde la pareja por una cuestión de que la viudez es mucho más frecuente. ¿Y Pero cómo en se términos, maneja la soledad? y la soledad es todo un tema. La soledad, podemos decir la soledad sexual o la soledad en general. La soledad en general se ha En convertido general. en un tópico gigante a nivel mundial. Vos sabés que está hoy correlacionada con enfermedades de todo tipo, por el estrés que genera, porque uno se siente más frágil, menos protegido. En los viejos desde las investigaciones que yo te puedo dar cuenta, se lo correlaciona con el Alzheimer, se lo correlaciona con pérdida de memoria, se lo correlaciona con enfermedades cardiovasculares. Las personas viejas que están más solas viven un 30% menos que las personas que se sienten más acompañadas. Hay una pequeña diferencia entre soledad como percepción subjetiva y el aislamiento como una cuestión Sin duda. subjetiva. Pero además la soledad tiene mucha incidencia también con la sexualidad, ¿no? Bueno, muchas veces las mujeres lo que te dicen es que les cuesta encontrar una pareja, que también es otra forma de soledad. Vos sabés que a pesar de que nacen más varones que mujeres, los varones vamos muriendo en el camino, vivimos casi 7 años menos que las mujeres, y esto genera que haya una feminización del envejecimiento muy notoria y que sea muy difícil encontrar una pareja sexual y una pareja concreta y definitiva, que incluso hoy se está dando, creo que por una cuestión de oferta y demanda, una mayor frecuencia de varones que están con mujeres mucho más jóvenes, por una cuestión de que pueden elegir más que las mujeres. Y esto muchas veces lo que termina generando es como una especie de dejar de buscar pareja. ¿Por qué? Porque piensan que no va a ser posible encontrar y bueno, empiezan a vehiculizar estas cosas por otros lados, pero lamentablemente se pierde esta dimensión tan importante y tan rica que es una pareja en la vejez. La verdad que es una de las mejores cosas que nos pueden pasar en la vejez es tener pareja. Y esto no lo digo por una cuestión personal, lo digo por todas las investigaciones que lo indican. Justamente hiciste la distinción entre las masculinidades y las feminidades. Me llamó mucho la atención el dato en particular de que las masculinidades fallecen antes. Digamos, tiene un poco que ver con el estereotipo de la masculinidad, con esto de la erección, con el no acercarse al sistema de salud. Por el lado de la feminidad tiene que ver también con esto que me decías vos de la soledad y que la mujer queda sola. Me gustaría que me cuentes cómo impacta este estereotipo hegemónico, la masculinidad y la feminidad hegemónica, al llegar a la vejez. Mira, con relación a la masculinidad, que es uno de los temas que yo más investigo, ese y el de la diversidad sexual en la vejez, son mis dos temas de investigación, especialmente el segundo. En este momento tenemos varias líneas de investigación con la cátedra. Ya me vas a contar. Dale. Los varones, como te decía, nacemos más y morimos más en el camino. Morimos porque nos ponemos a prueba permanentemente con estupideces, con andar rápido en el auto, con
con riñas. Vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires, en una investigación que salió creo que de 2017, lo que mostraba era que una de las principales causas de muerte entre varones jóvenes no tenía que ver ni siquiera con robos, tenía que ver con riñas porque tal le había mirado la novia a tal o porque tal, digo, estupideces que obviamente se intersectan mucho con clases sociales más bajas, niveles educativos más bajos, pero realmente hay como un tema. Lo vemos a veces con los rugbyers, que ya son de clases sociales más altas, y vemos los niveles de violencia que se producen. Entonces, pero por otro lado, lo que vemos en estas masculinidades viejas son varios temas que son preocupantes. Por un lado, el varón cuando sale del trabajo se encuentra sin un proyecto de masculinidad ofrecido socialmente. Por eso hay una socióloga argentina-israelí que dice que los proyectos masculinos terminan con la mediana edad. ¿Por qué? Porque todas aquellas cosas que se nos planteaban como metas, objetivos, en alguna medida terminan con el laburo, y la jubilación se convierte en un espacio sin rol, donde no saben muy bien cómo aprovechar, cosa que en las mujeres sí aprovechan mucho más para hacer cursos, para salir. Los varones sin trabajo quedan en un mundo en el cual todo lo otro parece poca cosa, ¿no? De hecho, la palabra que te dicen muchas veces los varones son boludeces, ¿no? Todas estas cosas que ir a clubes, estudiar y todas estas cuestiones. Deja de tener el rol de proveedor, podemos definirlo un poco así. Es que el proveedor se relaciona muy profundamente con el rol del trabajador y el trabajador que es como una especie de analogía del jugador del fútbol chico de cuando era chico, y del que mete el gol, y de que él trae plata a la casa, y del que y el que se relaciona con el mundo en gran medida a partir del trabajo. Pensá que esta generación fue una generación de varones que si el día que nacía el hijo tenían que laburar, iban a laburar, o que si tenían que ir a un acto del colegio no lo pensaban, que en realidad el tema era, tenían que seguir yendo a trabajar porque no había posibilidad de otra cosa, incluso en profesionales que podrían haber corrido un poquito la agenda. Entonces, ¿por qué? Porque suponía que era un tema de mujeres. Entonces, el varón entra además en una casa que fue dominio femenino en gran medida, y no sabe muy bien si tienen, como dicen muchas veces los varones, ayudar a la señora, y las mujeres le dicen, ya no me ayudás, ahora tenés que hacer lo mismo que yo, o si tienen que en realidad ponerse en un rol, y como dicen algunos investigadores, dice renegociar la masculinidad. ¿Por qué? Porque ponerse a trabajar, ponerse a limpiar, ponerse a hacer cosas en la casa, es renegociar la masculinidad. Por otro lado, tenemos un tema que vos lo nombraste y que tiene que ver con el vivir menos, que no es la causa principal, primera, pero sí es importante, es que si el varón fue educado para tener una relación con su cuerpo de cierto hacer efectivo, ¿no? Un cuerpo máquina que había que hacerlo trabajar, había que llevarlo, había que hacerlo exigir, había que hacerlo pelear. Cuando ese cuerpo no tiene la misma fortaleza que en otros momentos, aparece una sensación de menoscabo muy fuerte. La mujer, cuando se siente frágil, tiene muchos más recursos culturales para poder trabajar, incluso para poder pedir. Mira, te cuento un ejemplo, me voy un poco pero vuelvo. En el duelo hay una diferencia entre varones y mujeres mayores. Las mujeres lloran, piden ayuda, se relacionan, convocan a todos los posibles como para que la banquen un poco llorando. Los varones en términos generales se encierran, no lloran y terminan con más enfermedades físicas y psicológicas. O sea, esto es una deriva de estas que vos estabas diciendo de lo que es la demanda de género, y que muchas veces, digo, gracias al feminismo, pero en alguna medida gracias al feminismo que mostró los efectos negativos que esto tuvo sobre la mujer, pero que en realidad lo que no vemos es que esto también tiene efectos muy negativos sobre el varón. Y otro de los efectos que tiene esto es que justamente como no quiero reconocerme débil, frágil, tener que seguir indicaciones de un médico, esperar en el consultorio, no van al médico. Lo que se llama la conducta tradicional del varón, que destacan unos investigadores canadienses, en realidad es no ir al médico, es evitar hasta el final poder ir al médico. A la emergencia. Exactamente, se maneja muchas veces más con cuando ya no se puede hacer nada,
Y lo que hay es algo que yo describí como la caída en el cuerpo, donde aparece como una especie de hipocondría cuando ya no pueden controlarlo más. Pero fíjate que una de las posiciones de los varones cuando tienen que utilizar un andador, una silla de ruedas, es encerrarse en la casa. Más con ayudas técnicas, con prótesis, que el varón, ¿no? Porque en realidad no tienen que esconder todo esto. Entonces, lo que estamos viendo es que esta masculinidad tradicional realmente se vuelve en una situación muy, muy compleja y de hecho, a nivel mundial, y en esto tenemos estadísticas también argentinas, después de los 80 baja notoriamente la tasa de suicidios en mujeres y aumenta notoriamente la tasa de suicidios en varones. Es el grupo, en Estados Unidos se lo considera, el grupo que más suicidios tiene. Y en términos generales, en las investigaciones sobre suicidios que no llegaron a ser, en realidad lo que se ve es gente que tenía vergüenza por no ser útil, no ser productivo, o por estar con una enfermedad y no querer ser una carga para el otro. ¿Mm? Entonces, digo, fíjense lo que son las marcas de género, cómo inciden y que en realidad muchas veces se ha estudiado muy poco, lamentablemente, la masculinidad en la vejez y es un cacho de tema para los que trabajamos en salud, para los que trabajamos en políticas sociales. Sin duda. Y esto me da pie para preguntarte cómo impacta el estereotipo de belleza en las vejeces y el no sentirse representado por ahí en la imagen consigo mismo, en el espejo, con el autoestima, ese trabajo en particular, y también en la esfera pública, en los medios de comunicación, en las publicidades. ¿Cómo notas eso? Mira, yo creo que este a mí es un tema que me encanta porque en realidad yo empiezo a generar mis clases sobre erotismo mostrando una película alemana donde en los primeros minutos de la película dos personas mayores tienen relaciones sexuales. ¿Por qué lo muestro así o por qué muestro videos, imágenes de personas mayores en situaciones eróticas, ya sea dándose un beso, tocándose, lo que fuese, porque en alguna medida lo que le quiero mostrar a la gente son todos los prejuicios implícitos que tenemos. Es decir, yo muchas veces cuando tengo mis alumnos de quinto año de psicología, son en general toda gente súper progresista, abierta, qué sé yo, y Se les siente muestro una incómoda. se sienten incómodos y te dicen, es raro esto. Es raro, ¿qué significa? Y te dice, no, es que no va con la estética tradicional. Claro, tenemos una representación estética que no solo hace que no nos gusten ciertas personas, hace que ni siquiera los consideremos sujetos del deseo. Es decir, nos hurta esa posibilidad de poder pensar que ellos también son parte del deseo. Por eso yo muchas veces los cargo a los alumnos porque ellos me dicen, bueno, pero entre ellos se deben gustar. Sí, como si fueran ornitorrincos, viste, que entre esa especie ellos se gustan, pero no, somos la misma especie, digo, y esto la verdad que es terrible cuando una persona siente que no produce más atractivo en el otro. Y especialmente, obviamente, se nota mucho más en las mujeres, esta percepción de decadencia, que lo vemos mucho entre las mujeres de entre 50 a 70 años, donde justamente es llamativo. Después de los 70, 80, lo que uno encuentra es que ya hay un acostumbramiento mayor a esto, pero la verdad que es como muy penoso sentir que tu cuerpo ya no es más atractivo, o que por más que te arregles nadie te va a mirar, o lo que fuese. Con lo cual creo que tenemos una deuda, y una deuda que básicamente ahí es pura moralina. En este momento yo estoy investigando con un grupo bueno, especialmente con un grupo, con una persona de Barcelona, pero con un estos grupos nuevos que están apareciendo y donde los viejos están apareciendo en lugares eróticos. Uno de ellos son los osos gays, ¿no? Donde es uno de los únicos grupos que manifiestan el deseo en los gordos y en los viejos. Entonces están los silver,
silver bear o osos plateados, qué sé yo, porque tienen el pelo blanco, qué sé yo. Y la verdad es que estuve investigando, esto es muy reciente y todavía lo seguimos haciendo, están en proceso esta investigación, de mucha gente joven que le gusta que le gustan la gente mayor. Pero ¿qué es lo que le pasa? Lo puede hacer en ese espacio donde está pautado ese deseo, y en términos generales lo viven en ese espacio y no lo cuentan en ningún otro lugar. Es decir, el deseo, no solamente que muchas veces nos hurtaron la posibilidad de ver a los mayores como gente deseable, linda, sino que cuando esto nos sucede nos da vergüenza y tenemos que ocultarlo. Y Reprimido en la esfera pública. totalmente, en la privada y en la pública, implícitamente porque nos parece raro. Entonces si nos parece raro uno dice, bueno, no, seguramente esto no se puede, y en la esfera pública, porque muchos varones que yo buscaba, en realidad que eran los que yo estaba entrevistando, varones jovencitos, me decía, pero esto yo no se lo cuento a ningún amigo porque van a decir que estoy loco o que lo hago por plata. Mirá qué loco esto, ¿no? Porque decían, claro, la única excusa que parecía viable era estar por plata, cuando muchos de estos te decían, a mí me gustan, a mí le gusta la gente madura, la palabra madura apareció un montón de veces como atractivo, y bueno, desde España estamos siguiendo a mujeres jóvenes que también le gustan, y que obviamente siempre puede haber algunos plata, porque en alguna medida la cultura te lleva a que esto sea posible, pero hay Sí, mucha está gente habiendo que mucha más incumbencia de los sugar daddy, la sugar mami, todas las esas mil. corrientes y no, también. Y una de las cosas que también nos llamó la atención es, si uno ve la pornografía actual, y esto es como muy, muy de último momento, digamos, lo que estás viendo es la cantidad de viejas y viejos desnudos o haciendo películas porno. Yo tuve la suerte de a un argentino que es un star porno, empezó a los 75 años, tiene 78, y lo más gracioso, porque es muy gracioso este hombre, le dice, la verdad que yo no sé qué me ven, pero dice, yo la paso barro, porque estoy con chicos jovencitos, me encantan, qué sé yo, porque ellos mismos muchas veces no saben qué pueden gustar digo, estamos tan imbuidos en una cultura donde el viejismo sobre el erotismo se da de una manera particularmente fuerte, bueno, que a veces nos cuesta pensar qué le ves al otro, qué le ves a una persona gorda, o qué le ves o cualquiera de estos grupos que están lamentablemente negados sexualmente. Me parece que ahí dijiste un punto clave que es qué me ven a mí, y es un poco lo que nosotros no sabemos ver de nosotros mismos, como haciendo ese análisis de gustarnos a nosotros mismos. Y respecto a eso, quería preguntarte un poco cómo es el autoerotismo en la vejez, que es un tema que por ahí soles tocar, cómo nos gustamos a nosotros mismos, nos encontramos con nosotros mismos, nuestros propios placeres, sin que sea necesario compartir con un otro. Mira, el tema del autoerotismo es particularmente importante por diversas razones. Por un lado, y voy a ser sincero, porque muchas veces, como decíamos antes, faltan parejas. Con lo cual, digo, esta idea de quedar anclado en la nada porque no tenés pareja es tremenda. Esto lo que me ha llevado muchas veces es a tratar de pensar y a tratar de buscar en pos de hablarle a grandes públicos de viudas, especialmente. Pero obviamente el autoerotismo el autoerotismo hay que darle como una posibilidad para que aparezca, porque la gente digo, está en todos nosotros, está en nuestra fantasía, pero también está en las posibilidades de masturbación, que es una posibilidad maravillosa. Lamentablemente muchos psicoanalistas todavía tienen viejos prejuicios con esto, pero la verdad que la masturbación es saludable física y mentalmente. Y de hecho hay algo muy llamativo, hay muchos viejos que empiezan a animar a masturbarse cuando se dementizan. ¿Qué significa? Cuando todos los controles superyoicos que aparecen a nivel de la corteza frontal no está más, entonces empiezan a masturbarse. ¿Por qué? Porque claramente encuentran un placer ahí donde el cuerpo te ofrece un placer. Entonces, creo que tanto la fantasía como el poder darle a la fantasía
una posibilidad tan maravillosa como de sentir tu propio cuerpo, o yo les recomiendo mucho a la gente que se hagan masajes, que se hagan, porque la verdad que los masajes son básicamente espacios de erotismo, ¿no? Que disfruten, que saboreen, es decir, básicamente a veces se pierden los límites de lo que sería lo estrictamente ligado al erotismo, referido, digo, porque en realidad tiene que ver con un mundo de placeres en el cual los viejos no pueden quedar exentos y que lamentablemente esta cultura se ha vuelto muy puritana con los viejos. Y lo vimos en los últimos tiempos con esta pandemia, donde el imperativo de cuidarse y de vivir de cualquier manera se vuelve más fuerte que el de poder seguir disfrutando a lo largo de la vida y tomar riesgos. Ojo, no estoy llamando a que nadie haga locuras hoy, pero en este momento estamos con una investigación también en la cátedra sobre viejos que ya están vacunados y que la verdad que están todos no solo muy atemorizados porque nadie sabe muy bien cómo sigue esto, sino que porque creo que también lamentablemente dimos 100 pasos para atrás en relación a esto que veníamos trabajando, donde los viejos, aún con dificultades, puedan seguir disfrutando su vida. Cuando uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, gente que en silla de ruedas se va de viaje o con un andador, vos los ves por el Machu Picchu, vos decís, bueno, esta gente no sé si tiene toda la capacidad física para poder hacerla, pero sin embargo decide y elige seguir haciéndolo. Entonces, ahora quiero ser más preciso con lo que dije. Bueno, digo, hoy con las 2 vacunas yo estoy llamando a los viejos a que salgan, que se cuiden, que se protejan como todo el mundo, pero que salgan, porque se terminó esto, porque si no, lo que viene es vamos a terminar enfermando a los viejos de cosas más graves, ¿no? Ya vemos gente con problemas físicos a nivel muscular, a nivel de huesos, a nivel de cognitivo, por no salir, con lo cual, digo, teniendo las 2 vacunas, la gente tiene que salir. Este es el aviso parroquial más claro, no quiero que se confunda lo que estoy diciendo. Pero digo, concretamente lo que estoy diciendo es, volviendo al poner en riesgo en pos del placer, creo que la gente tiene una idea de que parece que en cierto momento lo importante es cuidarse y las residencias para adultos mayores, mal llamados geriátricos, se terminan convirtiendo en esto, en lugares de cuidado y no de vida. ¿Por qué? Porque en realidad pareciera que el objetivo central es cuidar la salud de los viejos y no cuidar el deseo de los viejos. Que no necesariamente tienen que ir en contra uno del otro, porque lo que vemos es que cuando se opaca totalmente el deseo, termina habiendo efectos incluso a nivel de la salud. Pero realmente a veces vemos gente que uno dice, pero ¿por qué tiene una vida tan recortada? ¿No? ¿Por qué lo achicaron tanto? ¿Por qué por qué no pensamos en que esa persona que está quizás en una silla de ruedas o con un andador, sigue teniendo fantasías sexuales y sigue teniendo ganas de disfrutar de la vida y que a veces va a comer un poco de más y le va a hacer mal el estómago, pero bueno, es un desarreglo que tendrá que ver cómo hace las cuentas con su vida, como cualquiera de nosotros. Y la verdad es que creo que detrás de todo esto hay una idea muy puritana en relación al cuerpo de los viejos, que es mantenerlos con vida. Sin dudas. Ahí hay un par de saludos desde México, desde Chile, que son para vos. Y por ahí me aventuro con esta pregunta, pero me gustaría hacerla, si es posible. Si te has encontrado con representaciones de vejeces trans, intersexuales y demás, que suele ser un tema complejo y las mismas personas trans les cuesta encontrarse porque justamente el promedio de vida ronda los 40 años, y bueno, son vivencias bastante duras y complejas, pero no sé si has tenido la posibilidad de trabajar en esto. Mira, la primera investigación que hicimos fue sobre envejecimiento trans, de la mano de Marlene Guayar, que es una figura luminosa dentro del mundo trans, porque es una intelectual de este tema. Un poco la pregunta que nos hacíamos nosotros era ¿qué representación tenían sobre su vejez?
Digo, vos sabés que es cierto que la mayoría vive muy poco, pero también es cierto que hoy la gente que puede consumir y que nuestro país es gratuito y que tienen todos los servicios, la medicación, no tiene por qué morir del HIV, que era la patología central. Lo que sabemos es que había muchas otras patologías añadidas, ¿no? Por los estilos de vida, etcétera, etcétera, que llevaban a que mueran más jóvenes. Pero tenemos muchas mujeres y hombres trans que están envejeciendo, y tenemos dos realidades. Una que es la que nosotros investigamos, de gente joven que le costaba imaginarse de grande. ¿Por qué? Porque era gente que venía de la prostitución, que venía en alguna medida, con una narrativa de lo femenino muy ligado a una feminidad, te diría, casi antigua, ¿no? Muchos nos decían, nos gusta la mariconería, nos gusta sacar el juego de estar con un hombre, con otro, sacarle el novio, digamos, todas estas cuestiones. Pero creo que si hoy hiciésemos la misma investigación, nos encontraríamos otra realidad. ¿Por qué? Porque fue un grupo con cambios tan avanzados en relación a esto, así como la identidad de género creo que incidió notoriamente en que esto cambie, que hoy nos encontramos con intelectuales, nos encontramos con gente que tienen otros estilos de vida y donde la vejez representa otra cosa que para una persona que envejecer implica perder el trabajo, si eran prostitutas, o tener trabajo de menor calidad. En los últimos tiempos, la verdad que trabajamos más con público LGB, pero te puedo contar algo interesante que trabaja un grupo de amigos de norteamericanos, Brian DeVries, Golsen, digo, que son los principales investigadores en la temática, que hoy en Estados Unidos está apareciendo mucha gente que cuando se jubila se transexualiza. Es decir, espera esa última demanda social que era el trabajo y que en alguna medida los limitaba para poder dar el paso a la transexualización. Y en esto yo recomiendo una película, perdón, recomiendo una película que está en Netflix que se llama Laertes, que es este famoso humorista brasilero, ahora ella es ella, que contó a través de historietas cómo pensaba ir dando el cambio, y a los 60 años hace su cambio de identidad sexual. Y la verdad es que ella lo cuenta, digo, no sé si todas las transexualidades son iguales, lo cuenta de una manera que vale la pena escucharlo. ¿Por qué? Porque la verdad que es una persona lúcida que permite pensar el poder imaginar otros cuerpos, y particularmente en la vejez. Ella dice, en un momento donde yo me estaba preparando para imaginarme viejo, de repente me encuentro con que mis piernas son de mujer, digo, es bellísimo el relato que hace y es maravillosa la entrevistadora que tiene. Así que de intersexualidad realmente no conozco. Lo que sí conozco y estamos investigando ahora es de personas LGB, básicamente, que lo que estamos, en algún momento investigamos la incidencia que tuvo el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, donde nos encontramos con gente que pudo aprovecharlo plenamente y mucha gente, la mayoría, que no termina de creer en que esto no sea más que un clima de época. Es decir, fue gente que vivió el horror, vivió el escarnio público, tanto ligado a la religión, ligado a la política, hasta los mismos revoluciones socialistas consideraban que esto era como un vicio. El DSM hasta el 1990 no cambió creyendo que era una enfermedad, con lo cual es gente que todavía vemos que tiene muchas dificultades para poder visibilizar, que es la investigación que estamos haciendo ahora sobre fenómenos de visibilización e invisibilización a lo largo de la vida. Y una de las cosas que más nos impacta y nos duele cuando lo escuchamos es gente que nos dice, nosotros le preguntamos si tuvo situaciones de violencia, y te dice, no, yo no tuve ninguna situación de violencia, salvo cuando mi mamá me echó de la casa y me pegó, salvo cuando mis compañeros Digo, fenómenos que estaban tan naturalizados, la violencia estaba tan naturalizada, y en alguna medida cierta internalización de esa violencia que se volvió una homofobia internalizada, y que en alguna medida casi como que
entienden que los padres hayan tenido actitudes aberrantes a veces, o el colegio, y la verdad es que es un grupo sumamente castigado y que creo que muchas veces hasta es difícil encontrarlo porque todavía tiene mucho miedo a decirlo, ¿no? Entonces, bueno, salvo aquellos que son muy militantes y la militancia les permite en alguna medida sostenerse, a los demás a veces hasta nos cuesta poder llegar. Nosotros estamos entrevistando ahora telefónica, algunas veces telefónicamente, a veces por Zoom, digo, todo lo que es la reserva es un punto muy importante porque, bueno, porque tienen bastante miedo, pero bueno, al mismo tiempo se están abriendo espacios nuevos e interesantes en la Argentina y en el mundo para poder vivir de esta manera. Bueno, Ricardo, te robé más tiempo de lo pensado, así que quería agradecerte, me pareció súper interesante todo lo que tenés para contar, espero que la gente lo haya sentido igual y bueno, que haya disfrutado tanto como yo. Bueno, un gusto y bueno, ya seguiremos hablando, ¿eh? Por supuesto, hasta la Nos vemos. próxima, muchas gracias, Chao, hasta luego. chao, chao.